Entonces, vamos a estar hablando del poder de los cristales y estamos al mismo tiempo transmitiendo por Instagram, por YouTube, también estamos por Zoom, así que pueden ir haciendo ahí sus preguntas, lo que necesiten ir consultando. Comencemos. ¿Qué son los cristales? ¿Qué son estos seres que tanto nos llaman? Realmente hoy en día hay como un boom de los cristales, ¿no? Podemos ver que hay cada vez más afinidad, estamos sintiendo un llamado a los cristales y para mí eso no es casualidad, es sincronía y tiene que ver con el momento planetario que estamos viviendo, que es un proceso evolutivo bastante fuerte, bastante intenso. Vemos que hay crisis en todos los sistemas, que hay mucha, sobre todo, inestabilidad. Es como que estamos en una constante, como en una constante vorágine inestable, en donde lo que pensábamos que era ya no es, ¿no? Ni los trabajos, ni las naciones, ni las fronteras, ni la economía, ni el dólar, ni tantas otras cosas, ¿no? Ya la inflación no es un tema solo de Argentina, que es donde estoy, sino que es un tema global. Y constantemente nos están metiendo miedo y constantemente estamos sujetos a esa inestabilidad constante. Y para mí, justamente los cristales son una constante. ¿Y por qué digo que son una constante? Porque ellos tienen el poder de emitir luz de forma constante y tienen el poder de volvernos a nuestro equilibrio y tienen el poder de ayudarnos a sanar. Y si nosotros tenemos ciertas piezas de cristales en las casas, vamos a poder también irnos sanando y también ayudando a sanar, por ejemplo, un resfrío, ¿no? Como algo tan habitual. Yo también he visto sanar con el uso de los cristales patologías como la leucemia, he visto sanar eh, los los quistes, los miomas, las endometriosis, los papilomas, las candidiasis, mucho que tiene que ver también con la obsidiana, ¿no? Pero también hemos visto sanar distintos territorios del cuerpo con la cristaloterapia y en particular con el Vogel, que es este cristal. ¿Y por qué ocurre esta maravilla, este milagro, entre comillas? Porque justamente el reino mineral, que es un reino antiquísimo, que lleva miles de años en este planeta Tierra y que está esperando de alguna manera que nosotros vayamos a hacer uso de los cristales, tiene la capacidad, por un lado, de la obsidiana, de aspirar energía densa y por otro lado, de los cuarzos, de emitir luz. Y nosotros tenemos mínimo 5 cuerpos: cuerpo energético, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo físico, cuerpo etérico. Cada uno de estos cuerpos tienen un efecto como de dominó. Entonces, cuando hay un bloqueo energético, a la larga, eso va a terminar en una enfermedad si es que no hay un proceso antes. Y cuando digo un proceso, no es solamente ponerse el cristal, sino indagar de dónde viene el bloqueo, ir a limpiar ese campo energético. Y eso le da fuerza al propio cuerpo físico para autosanarse, para autorregenerarse. Y esta forma de ver al organismo tiene que ver con un paradigma muy antiguo que viene de la alquimia. Estamos hablando el 1500, por ejemplo, con Paracelso, o más atrás, en el año 1000, con Hildegarda, y más atrás todavía, si lo llevamos al origen, a los Atlántida, por ejemplo, estamos hablando hace 10.000 años, pero no nos vayamos tan atrás, porque todavía podemos decir que eso no está comprobado, etcétera, ¿no? Vámonos a lo que está comprobado, del 1000 al 1500. En ese tiempo teníamos una percepción de la realidad, del mundo, en donde sabíamos que los cristales tienen capacidades curativas. Y esto fue dejado de lado a partir del exceso de ilustración.
del exceso de mecanicismo, en donde se pasó a existir un paradigma nuevo que hoy día se llama tradicional, que tiene que ver con que todo debe ser comprobado científicamente. Y entonces, en esos tiempos, en el 1500, en el 1000, no tenían la forma de comprobar el efecto de los cristales. Y entonces esto pasa a ser como una línea más pagana, algo más esotérico, y entonces se va dejando de lado un conocimiento que había sido transmitido en toda la historia de la humanidad, porque los cristales siempre han sido nuestra compañía en ese sentido. Y este paradigma, el paradigma que se impone de alguna manera, esa cosmovisión del ser humano que tiene que ver con separar la mente y separar el cuerpo y buscar cada vez más lo particular. Entonces uno estudia medicina, pero no solo medicina, ¿no? Sino se enfoca en la partecita del cuerpo, ¿no? Y entonces hay toda una exploración en esa partecita. Y sí, eso tiene sentido, siempre tiene sentido. Eso también es muy especial, porque nuestra visión de la realidad nos hace modificar la percepción que tenemos de la realidad en base a nuestros sistemas de creencias. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, que los cristales no tienen un efecto curativo, es muy probable que nunca seamos capaces de ver sus efectos curativos. Y por eso es que justamente Natalia Vidal, que hoy día nos iba a acompañar, pero no nos acompañó, nos va a acompañar en la próxima, ella es doctora y está haciendo una investigación científica en donde ha trabajado con 100 personas, entre ellos algunos médicos, médicas, para comprobar el efecto de la cristaloterapia. Porque se hace necesario, de alguna manera, volver a comprobar, porque claro, en el 1500 no teníamos la forma de comprobar el campo electromagnético, cómo afectaba de un organismo a otro o de un organismo a una piedra, de una piedra a un organismo, pero hoy en día sí tenemos posibilidad de comprobar el uso de los cristales. Y en realidad ya hay algunas comprobaciones científicas. Por ejemplo, hay una comprobación en donde se pone la persona en una camilla, se le ponen los cristales, estos se activan y entonces se miden sus ondas neuronales y se ve que hay un efecto de resonancia en su campo electromagnético y en su sistema neuronal. Entonces, naturalmente, la persona que estaba vibrando en una frecuencia eh, baja, podemos decir, en el sentido en que el organismo no estaba fluyendo sus meridianos, sus canales de chakra, que probablemente estaba con una emoción atrapada, probablemente estaba problemado, y entonces después ponemos los cristales y se ve que hay una mejoría tanto en sus ondas cerebrales como en sus campos de hormonas. Y cuando digo campos de hormonas, me refiero a que nosotros somos una tierra cultivable, en el sentido en que si estamos sujetos a un exceso de estrés, por ejemplo, lo que está sucediendo es que estamos cultivando hormonas de estrés, como la noradrenalina, y estamos bloqueando la dopamina, que tiene que ver con la relajación, y la serotonina, que tiene que ver con la felicidad. Entonces, a veces cuando estamos en un cuadro de estrés quemado, cuando estamos en un tiempo difícil en ese sentido, en donde sentimos que estamos como atrapados, desolados, solos, etcétera, a veces pensamos que basta compensar, compensar y entonces van a ir apareciendo las soluciones, ¿no? O basta con ir a buscar las soluciones afuera a que alguien me solucione el problema. Pero en realidad nuestra percepción se modifica en base a cómo está nuestra energía, a cómo está nuestro sistema de creencia, a cuál ha sido nuestra historia, cómo hemos ido forjando la persona que somos hoy en día y la forma en que vemos el mundo. Entonces, cuando nosotros somos capaces de cambiar nuestra frecuencia, pero no solamente como decir subir de la depresión al amor,
y entonces trato de ser feliz porque me programo, por ejemplo, ¿no? Sino que tiene que ver con limpiar el campo electromagnético, limpiar los canales de meridiano, limpiar los chakras, y entonces eso va a generar que los campos de energía, los campos de hormonas vuelvan a fluir. Y efectivamente, la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, pueda volver a bombear felicidad, y esa felicidad permite tener una apertura en la cosmovisión, en la percepción que tiene del mundo la persona. Y eso es lo que va modificando su vida por completo. Y por eso digo, si tú te transformas, todo se transforma. Y eso no es algo que uno pueda ir a convencer al otro, sino que cada uno necesitamos vivirlo, experimentarlo para poder entender lo que estoy diciendo, ¿cierto? Y por eso es que es interesante el análisis que hace Natalia Vidal de estos 100 casos clínicos en donde vio que la persona se sentía mejor, en donde vio desaparecer lesiones físicas, ¿sí? Como dolores crónicos, como patologías que muchas veces desde la medicina alópata no se encuentra el origen, no se sabe de dónde viene. Y para mí lo interesante no es solamente que estos síntomas cedan y se vayan, no es solamente lo interesante. Para mí, realmente como psicóloga, lo interesante es el proceso vivencial que hace la persona. Es el insight, es el darse cuenta, es entender que, por ejemplo, esa situación de alta complejidad que está viviendo la persona, en donde está quemada, estresada y ya no da más, por ejemplo, eso ha sido porque esa persona ha superado sus propios límites, no ha sido capaz de ponerse límites a sí misma en la sobreexigencia, y al mundo exterior no ha sido capaz de ponerle límite. Y quizás esa persona se está sobreexigiendo demasiado porque en su primera infancia aprendió a hacerlo de esa manera. Entonces, no es suficiente con que nosotros le digamos, bueno, relájate, va a estar todo bien. Quizás lo vamos a alentar un tantito, pero no es suficiente porque necesita tener herramientas para poder limpiar su energía y entonces efectivamente darse cuenta un escalón más arriba qué es aquello que debe hacer para dejar de llegar a ese punto. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces pensamos que la respuesta está en el terapeuta, está en el doctor, está en el otro, en la otra. Y, y tenemos un problema y queremos ayuda. Y sí, obviamente podemos recibir ayuda, pero en realidad lo que tenemos que hacer es limpiar nuestra energía, y naturalmente las soluciones, tanto internas como externas, se van a ir dando, porque todo está relacionado, desde el cuerpo energético hasta el cuerpo mental, emocional, físico, todo es un holístico, todo es un gran holograma, ¿sí? Nosotros somos un holograma del universo, nosotros somos cuerpo y mente, y lo que pasa en nuestro cuerpo afecta a nuestra mente y viceversa, y siempre lo primero que afecta es el cuerpo energético. Y eso a la larga va generando el efecto dominó en el resto de los cuerpos. Entonces, si nosotros trabajamos con el cuerpo energético, vamos a estar dando la posibilidad al campo emocional de conectarse con la persona, de entender de dónde viene esa emoción, cuál es el límite que no puso, cuál es la situación conflictiva que necesita ir a ver, que probablemente se relaciona con una situación conflictiva de su pasado, ¿no? Porque eso también es interesante. En la medida en que vamos haciendo este proceso de transformación y que realmente nos aventamos al proceso evolutivo con todo, nos ofrendamos, van ocurriendo muchas sincronías y nos damos cuenta de para qué estamos vivos, para qué estamos vivas. Y ahí entonces nos vamos encontrando con el sentido de existencia, que desde la psicología positiva es lo más importante para ser feliz en este planeta. Si nosotros no tenemos un propósito, si no pensamos que podemos beneficiar a otras personas, animales, entornos, probablemente no habitamos la felicidad.
En ese sentido, desde la línea de la psicología de la felicidad, que trabaja desde los años 80 hasta los 90, hasta los 2000 se desarrolla toda una línea, ¿cierto? En donde se ve por qué hay personas que son felices y otras no. Y esto es súper bueno porque la psicología durante los 100 años anteriores se había enfocado en las patologías, en la psicopatología, en decir, bueno, usted tiene el trastorno de la bipolaridad tipo AD, usted tiene trastorno de la esquizofrenia tipo ta, 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 ta. Y todos esos tipos, ¿no? Del DSM-4 tipo. ¿Y qué pasa? Que eso sí, puede servir que el diagnóstico sirva un montón, pero el diagnóstico muchas veces se queda corto para lo que ha vivido la persona, muchas veces eso hace que se encasille, sí, puede ser tratada, pero es tratada como una patología y no como una persona, y no como un alma que viene evolucionando muchas vidas para atrás, que tiene una carga ancestrológica en base a lo que ha vivido toda su familia, que tiene una carga arquetípica que tiene que ver con todo lo que ha vivido la humanidad anteriormente. Y entonces, bueno, ahí está el individuo con su patología y entonces, claro, lo vemos desde un zoom más grande y vemos que es un sistema el que está enfermo, tanto el sistema familiar como el sistema global, ¿no? Y tanto como la Tierra. Lo podemos ver desde muchas dimensiones y eso es muy interesante porque vamos entendiendo que venimos a la Tierra a evolucionar y que todo tiene un sentido, tanto el síntoma psicopatológico, la patología, la problemática, el accidente viene a enseñarnos algo. Todo lo que ocurre tiene un efecto, tiene un sentido. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de que vivimos en un planeta Tierra que es hecho para evolucionar y no simplemente para ser sujetos de consumo, zombies, persiguiendo liberarse del miedo, como nos hacen creer, entre comillas, hoy en día. Entonces, es muy interesante que podamos indagar en todas estas cosas, que podamos ser acompañados justamente por los cristales. Y me gustaría, en este sentido, contar un ejemplo, ¿no? ¿A qué me refiero con que los cristales nos pueden ayudar en este proceso de transformación? Si uno utiliza un cristal en el campo energético, eso hace que el cuerpo físico tenga la fuerza para autosanarse, para autorregenerarse. Y eso también tiene que ver, como les decía, con este paradigma, esta cosmovisión antigua, que tiene que ver con confiar en el organismo. Y cuando tú confías en tu organismo, naturalmente sientes una paz que también es neurotransmisora, que también es hormonal, que también está todo relacionado en tu organismo. Y ese organismo va a funcionar mejor si tú confías en él. Pero para eso hay que aprender a escucharlo. Y a eso es a lo que nos permiten los cristales. Todo el tiempo estamos, cuando trabajamos con cristales, estamos viendo milagros en ese sentido, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me acuerdo a un curso que di en Costa Rica el 2018, creo. Eh, y resulta que la persona que estaba estudiando el curso de cristales tenía un dolor en la pierna hace mucho tiempo, un dolor que no sabía de dónde venía. Y había ido a distintos doctores, a distintos videntes, a distintos lugares y no había encontrado la causa, el origen, el cómo tratarlo, no había encontrado nada. Y entonces va este curso de cristales que nosotros dábamos en ese tiempo presencial, ahora todo es online, y resulta que está la persona recostada, está su compañero haciéndole cristales
que a todo esto, ¿cómo se hace la terapia de cristales? La persona se acuesta y básicamente lo que se hace es diagnosticar sus chakras, ver cómo está su energía antes de llegar, luego se limpia su campo energético con cristales, con humos también trabajamos, se limpian sus chakras, se ponen los cristales, luego se sella su campo de energía para que esto que se trabajó no se vaya a volver a malograr en el fondo para que no entre energía densa, y después se vuelve a hacer el diagnóstico. Y ahí está lo hermoso, porque siempre cuando hacemos el diagnóstico de vuelta con el péndulo, al final vemos que todos sus chakras están funcionando de manera adecuada. Y eso hace que todos los órganos y sistemas que están alrededor del chakra particular se beneficien de energía. ¿Sí? Es como realmente que los ríos pueden llegar al mar. ¿Sí? Si el agua se estanca, se pudre. Lo mismo pasa con nuestros cuerpos, en todos los sentidos. Cuerpo energético, emocional, físico, ya les dije todo, ¿sí? Entonces, esta mujer que estaba en este curso, le hacen la limpieza, todo, y luego hacemos la evolución, ¿no? Hacemos un círculo, bueno, ¿cómo les fue con esto? Y entonces ella cuenta que empezó a tiritar cuando le estaban haciendo los cristales, y que entonces se acordó de una vida pasada en donde la habían atrapado justamente con unas grietas, creo, con algo de metal, con esto como esclava, ¿sí? Como esto que se utilizaba, no sé en qué tiempos, que las agarraban de los pies y entonces tenían que trabajar o quedarse ahí, ¿no? Y entonces justamente la lesión que estaba sintiendo hace mucho tiempo y que no encontraba de dónde era, venía de esta vida pasada en donde había sufrido tortura. Y justamente algo de esta vida le desencadena un proceso de atraer esa memoria de vida pasada. Y eso es algo que siempre sucede. O sea, todo lo que nos da problema hoy en día en esta vida, lo que nos da problema, lo que nos aprieta, lo que nos choca, lo que nos hace enfrentarnos a nuestras propias sombras, todo eso siempre tiene un origen en el pasado. Y como les decía, es interesante que tiene un origen en la vida pasada, en el sistema familiar, ancestrología, con la terapia de sistemas, con las constelaciones. Y entonces encontramos que hay un origen en las diversas dimensiones. Y ahí, cuando vamos encontrando ese origen, nos damos cuenta que nuestra vida tiene un sentido y que si eso me duele, a nivel físico, por ejemplo, también hay un dolor emocional que tiene que ver con esa memoria de tortura en la vida pasada, pero también en qué medida me siento torturada por un aspecto que vivencio hoy en día. Y en ese sentido es una oportunidad la crisis, porque me permite volver a experimentar el dolor que pasó, quizás en mi primera infancia, quizás en mi vida pasada, que quizás vivió de forma ancestral toda mi familia, ¿no? Como una herida, por ejemplo, todos los hombres abandonan, ¿no? Y entonces, cuando a mí me abandonan, yo me conecto, por ejemplo, con esa memoria. Y entonces no me duele solamente mi dolor, mi vivencia, sino que me duele el dolor de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, de mi bisabuela y de mi vivencia en la vida pasada. Pero eso no es mala suerte, eso no es solamente el patriarcado o que todos los hombres son iguales o que todos son abandónicos. Eso tiene un sentido evolutivo y si me está ocurriendo, me está pidiendo que yo vaya a ver de dónde viene este tema que me duele. Y si yo simplemente me engancho con el hombre, en este caso, que me abandonó y me quedo enrollada y entonces hago todo un proceso de sentirme totalmente la víctima y él el victimario y entonces me pongo en esa situación de drama que tanto vemos hoy en día, eh, voy a seguir perpetuando un modelo patriarcal de víctima y victimario, no solamente en mi vida, sino en las futuras vidas, ¿sí? En mi hija, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante que vaya a ver el origen de lo que me atormenta
Y justamente el limpiar el campo energético, en este caso con los cristales en esa sesión, a la persona le ayudó a ir a ver el origen de ese dolor. Cuando ella ve el origen, se ve torturada en la vida pasada, la persona reexperimenta aquello que no alcanzó a elaborar como proceso evolutivo en esa ocasión. Fue tan traumático que el alma queda enganchada en ese proceso, en esa emoción, no lo alcanza a digerir y entonces eso se vino para acá en esta vida. Y entonces ella, cuando vuelve a sentir el dolor, que además es un dolor físico, es muy interesante eso, porque ¿cómo puede ser que en una sesión de cristales, en donde nadie le está apretando el pie, ella vaya a sentir dolor, ¿no? Y siente dolor concreto, físico, como si le estuvieran apretando. Incluso hay algunas personas que sienten que los queman porque los quemaron, y entonces vuelven a sentir ese dolor que puede ser intenso, pero dura unos instantes, se reconectan con la emoción, se reconectan con la vivencia de la vida pasada, lo vuelven a ver, a experimentar, y entonces el alma vuelve a anclarse en la persona, porque esa parte que quedó traumada queda como energía creativa en la vida pasada. Y entonces cuando nosotros volvemos a reexperimentar a través de esta sanación con cristales, se hace como un tipo, una regresión, pero no es una regresión simplemente para ir a vitrinear qué está pasando en mi vida pasada y cómo era yo cuando era hombre o cómo era yo cuando era delfino, X, ¿no? Sino que tiene que ver justamente con ir a encontrar el sentido de mi patología, el sentido de lo que me duele, el sentido de lo que me acompleja. Entonces, la persona lo reexperimenta, siente el dolor, siente la emoción, ve la vivencia y después vuelve a sentir paz y vuelve a sentirse contenida en el universo, en el espacio, en el tiempo, en lo que vive, vuelve a encontrar un sentido, ese sentido que encuentra en su vida que la sana, le ayuda a conectarse con una espiritualidad genuina, una espiritualidad que no tiene que ver con que te digan, cree en Dios, reza a la Virgen María, haz, tu, haz tus postraciones. No, tiene que ver con que ella se da cuenta que lo que le duele es porque ya le dolió y hay algo que necesita reexperimentar para poder aprender en esta vida y se da cuenta que todo lo que vive tiene un sentido y que vive siendo guiada por sus propios guías, por la divinidad, por el gran espíritu, por la fuente cósmica, por cómo la queramos llamar, porque en el fondo no tiene que ver con una sola forma o con un solo nombre, o no tiene que ver con un sistema de creencia eclesiástico o espiritual, sino que tiene que ver con una espiritualidad genuina que a la persona le devuelve su poder personal. Y entonces se da cuenta que está siendo guiada, se da cuenta que tiene las herramientas dentro y que cada persona que se va encontrando para bien o para mal, entre comillas, que le hizo daño, tiene un sentido. Y entonces, por supuesto que se estimula la felicidad como neurotransmisor, serotonina, por supuesto que se estimula la dopamina como neurotransmisor de la relajación y por supuesto que se abren todos sus chakras y se conecta, como les digo, con una espiritualidad genuina que además no está eh, enfocada en algo externo, no está enfocada en algo demasiado lejano, sino está enfocado en su vida y además con la ayuda de los cristales que le dan una espiritualidad que es muy encarnada en la tierra, porque no tiene que ver con algo demasiado arriba, sino que tiene que ver con anclarse a la tierra que aquí y ahora habita y entender que si se ancla a la vida y va entendiendo por qué viene a la tierra, cuáles son los dolores, de dónde vienen, se hace un motor de cambio, no solamente para sí misma, sino para el medio en el que habita. Y se va dando cuenta que cada persona tiene el poder de transformar su realidad.
y que no podemos seguir excesivamente enfocados en lo que nos dicen los medios, en lo material, en ir a buscar X cosa que nos gustaría, el auto, no sé, como no venimos a la Tierra a producir, venimos a la Tierra a evolucionar. Y cuando percibimos eso y nos damos cuenta desde lo concreto, es un valor enorme. Y entonces, por supuesto, a esa mujer, en ese caso, se le pasó el dolor de su pierna y no le volvió a doler. Y después de eso decidió irse a la India a comprarse cristales y no sé qué, y ahora está feliz. Y eso no significa que vuelvas, que siempre va a ser feliz, que con una sesión de cristales ya quedó. Obviamente es un proceso, obviamente probablemente ella va a seguir aprendiendo y va a seguir ayudando a otras personas y así entonces se hace como una bola de nieve que beneficia a todos los seres y que además los reconecta con la inteligencia del corazón. Y cuando nosotros nos conectamos con la inteligencia del corazón, somos capaces de escuchar un cristal, somos capaces de escuchar a la naturaleza, a nuestros guías, a nuestros ángeles, y van ocurriendo milagros, ¿sí? Y realmente tenemos tantos años de experiencia, hay tantos milagros, hay tantos mensajes, hay, hay tantas sincronías que quisiera compartirles, pero siento que siempre lo más valioso es lo que uno puede vivir, es lo que uno puede experimentar. Y por eso es que tengo tanta pasión de poder compartir la utilización de los cristales, no solo la utilización de los cristales, también de las flores, ¿no? Que son mi otra pasión. En realidad es la naturaleza, de entender que por algo nacemos en un planeta Tierra que tiene cristales, que tiene plantas, que tiene una biodiversidad tan enorme y que realmente es la naturaleza la que nos da la forma de vivir y que nosotros debiéramos volver a entenderla a ella para poder hacer todo lo que hacemos. Lo que pasa es que hemos estado desalineados de ella durante miles de años, enfocándonos en construir, en edificar, en comprobar, en racionalizar, en controlar, en tomar los recursos de una manera excesiva. Pero si se fijan eso tiene un origen en el miedo, en el no va a haber suficiente para todos, en el va a haber una carencia, y todo eso tiene que ver también con no confiar en que la vida tiene un sentido y que si nosotros venimos a evolucionar, todas las condiciones van a ser dadas y que el foco no está puesto entonces en generar la mayor cantidad de recursos en un tiempo corto, porque eso me va a permitir sobrevivir y gastar y etcétera, sino entender que estamos siendo acompañados y que el milagro es el atardecer, es el amanecer, son las flores, son los cristales, es reconectarnos con la fuerza vital, con la naturaleza, con sus ciclos, con entender que un día vamos a estar bien y vamos a estar en la Rubedo y ya estamos bien y al día y a los días siguientes vamos a entrar en crisis y eso tiene que ver con un proceso de transformación cíclico constante que nos habita a todos los seres y eso nos va a dar la fuerza para dejar morir a los seres queridos, por ejemplo, cuando eso ocurra y entender que esa persona ya cumplió su misión y que va a volver, va a seguir evolucionando. Y así, un montón de cosas, ¿no? No es solamente el hecho de que emitan luz y entonces nos limpian los canales y nos permiten restablecer un orden, sino que va mucho, de una forma mucho más amplia. Es un efecto dominó en todos los cuerpos y en todos los cuerpos que nos rodean, ¿sí? Porque muchas veces las personas que venían, por ejemplo, a los retiros, después volvían a su casa y no eran capaces de ni siquiera hacer basura, porque tenían otro nivel de conciencia. Y eso no es porque nosotros los convencimos de que hagan reciclaje, sino porque realmente se dieron cuenta a nivel del corazón que querían mejorar el planeta Tierra, ¿sí? Y finalmente ese es el propósito de todos mis cursos, como volver al lenguaje del corazón, volver a conectar y volver a entender que venimos a la Tierra a evolucionar y que eso puede ser desde el amor, puede ser desde el placer, puede ser desde la felicidad y que eso es en compañía de los cristales, es
volver al orden de la naturaleza, porque realmente ella tiene el camino y nos lo está soplando, nos lo está mostrando todo el tiempo. Para mí ha sido genial en ese sentido que Natalia pueda hacer esta investigación científica, porque eh, para mí como que no es mi foco, ¿no? No es mi foco demostrar científicamente todo esto, entonces es maravilloso y es un buen complemento. Y ella ha estado, como les decía, evaluando 100 casos clínicos en donde trabajó con cristales 6 sesiones y ella ha estado registrando los efectos a nivel físico, mental, emocional y la idea es que esto pueda generar un avance, ¿no? Que podamos ser reconocidos, así como lo es la acupuntura, por ejemplo. Pero bueno, he hablado un montón, quisiera saber si hay preguntas acá. Sé que están conectados desde varias redes, entonces no sé cómo me pueden hacer llegar las preguntas, pero creo que va. Quisiera preguntar por el cuarzo rosa y sus efectos. Mira, esto es una sincronía pura. Es una sincronía muy preciosa, porque justamente anteanoche yo le pregunté a los guías antes de dormir, ¿qué tengo que ¿cuál es la forma para abrirnos aún más al amor, aún más a la abundancia, aún más a la paz? Yo les hice esta pregunta, sí, súper concreta, como ¿qué necesito yo y qué necesitamos todos, todas y todos para poder alcanzar el siguiente nivel? Y ellos me mostraron en la noche durmiendo una esfera de color rosado, de este tamaño, de hecho. Es muy lindo porque además también podemos trabajar con cristales etéricos. Ellos me dieron esta esfera de color rosado, ¿no? Y cuando digo etérico me refiero a eso, como te pueden dar cristales que tú los utilizas y conectas con su vibración a través de lo etérico, no lo tienes en físico. Pero para eso tú necesitas abrir tu campo cuántico y recibirlo y quizás en eso ya me voy a ir a alargar. Pero me refiero, ellos me mostraron ese cuarzo rosa en esfera grande y me mostraron que para seguir al siguiente nivel y no limitarnos en lo que recibimos, debemos pasar todo por el corazón. Y cuando nosotros pasamos todo por el corazón y decidimos perdonar y avanzar, nos abrimos a recibir. ¿Por qué? Porque a veces, por las heridas, por las circunstancias, nosotros nos sentimos dañados y eso nos hace, sin darnos cuenta, cerrarnos, ¿sí? Y entonces nos cerramos a justamente aquello que necesitamos. Entonces, cuando yo paso por el corazón y decido perdonar, realmente abro mis puertas a recibir. Es como un ejemplo simple, ¿no? Es como cuando nos han herido el corazón una relación de pareja y cerramos la puerta y decimos, ya está, no confío en nadie más, ¿no? Y entonces justamente esa parte herida que la dañaron y que dejó de confiar, lo que más quiere es volver a confiar. Pero como se cierra y decide de forma inconsciente quedarse con ese resentimiento, queda patitas para atrás, no se abre a recibir. Entonces, justamente el pasarlo por el corazón, perdonar y avanzar, que además no lo inventé yo, me lo mostraron de arriba, eh, nos permite volver a abrirnos a recibir quizás una nueva pareja, quizás la abundancia, quizás la paz, lo que sea, todo, ¿sí? Si nosotros nos cerramos, eso va a ser lo que vamos a recibir. Si nosotros estamos en un estado de víctima, nos van a volver a dañar. Si nosotros nos sentimos que somos lo mejor y que todos los demás
no son lo suficientes, no son lo suficiente para estar con nosotros como pareja o como amiga o como lo que sea, nosotros nos vamos a sentir muy solas. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la lección que se las comparto como un tesoro es pásalo por el corazón. Conecta con esa esfera de color rosado, grande, enorme, visualízala en tu corazón y eso que te limita, pásalo por el corazón, respíralo, pásalo por esa esfera de color rosado y ábrete a perdonar, porque el otro que te dañó también fue dañado. La otra que te dañó también fue dañada. Y así sucesivamente. Y lo mismo aplica con nuestros padres, que nunca nos dieron lo suficiente. Mamá quizás no se conectó, papá se fue y entonces ahí quedamos. Los pobrecitos de nosotros. Sí, pero eso nos permitió ser súper resilientes y sacar un montón de desarrollo personal. ¿Sí? Eso nos permitió ser quien somos hoy en día. Y si nosotros realmente decidimos perdonar y pasar por el corazón, ojo lo que dicen, porque además no tiene que ver con pensarlo demasiado, ¿no? Como a veces hay un exceso de razón, a veces digo, bueno, pero si mi papá me abandonó, por ejemplo, fue también porque a él lo dañaron. Sí, pero quizás eso lo estoy excesivamente racionalizando y entonces me desconecto de mi emoción, porque hay un campo emocional que igual se queda dentro resentido. Y eso, el campo emocional, es lo que te cierra a recibir. Y entonces por eso es que necesito pasarlo por el corazón, porque este canal es un canal de la compasión, es un canal que me permite perdonar al otro porque entiendo que tuvo una vida que lo llevó a hacerme, que además no me lo hizo a mí, se lo hizo a él, en ese caso, o a la vida, eh, tiene que ver en ese sentido con reconciliarnos con nuestras condiciones de existencia y entender que todo, absolutamente todo, tiene un sentido evolutivo. Y eso no quiere decir que nos vamos a poner debajo para que el otro nos dañe, sino entender que si yo permito que el otro me dañe es porque ya lo hice antes y necesito ir a ver ese origen. Y a eso es a lo que nos ayudan los cristales y las flores, a recordar, a volver a pasar por el corazón. Recordis, ¿sí? Eso es recordar, es volver a pasar por el corazón y entender el origen de lo que me acontece. Y entonces me conecto con la espiritualidad genuina, me conecto con el sentido de existencia en esta vida y naturalmente me conecto con la felicidad y la relajación que me hace estar aquí y ahora en un estado de bienestar, de salud. Pero eso no ocurre por arte de magia, eso es un proceso en el cual me abro a recibir. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son las otras preguntas que hay por acá? Si los cristales en casa, ¿dónde es recomendable en la sala? ¿Cómo potenciarlos? Mira, los cristales de la casa. Tengo muchas ganas de hacer un taller de cristales para la casa. Muchas ganas. Pero la verdad que tengo así como muchos proyectitos aquí o proyectotes queriendo dárselos con todo. Así que vamos pasito a pasito, ¿ya? Pero por lo pronto te comparto que los cristales en la casa van a generar un efecto de resonancia. Recuerda que los cuarzos, ¿sí? Los cuarzos como la amatista, como las puntas de cuarzo cristal, los cuarzos emiten luz. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una drusa de amatista en donde cada una de estas puntas dirige luz, dirige energía, en una vibración muy alta y en una alta frecuencia, porque todo el tiempo están generando. Y fíjense en eso, cuando digo que da luz, esto no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, ¿sí? Entonces, la manera en que yo trabajo, por ejemplo, en el hogar, es que todos los cristales, yo siempre los pongo en la mano izquierda, paso 3 veces luz violeta, de esta manera conecto con él, y luego pongo mi mano luz dorada y me abro y visualizo toda mi casa, en este caso. Toda mi casa en armonía, en felicidad, mis hijos sin pataleta,
mi marido sin enojón, sin enojarse, los visualizo a todos felices, radiantes, todo ordenado, todo maravilloso, todo abundante. Y entonces esta imagen la dejo en la drusa y le agradezco. Le digo, gracias porque traes armonía a mi hogar. Y visualizo esa armonía de todo mi hogar. Y cuando hago eso, estoy abriendo el campo cuántico a recibir el efecto curativo del cristal. Y entonces lo pongo en la sala, como dices tú, en la sala de comedor, en el living, como se dice, lo pongo en un espacio central y cuando digo visualiza es porque lo que ella está haciendo es un efecto electromagnético de resonancia generando con cada una de sus puntas en todo el campo que yo ya abrí. En cambio, cuando yo quiero que trabaje solamente en mí, cuando lo programo, me visualizo a mí, no visualizo toda la casa, ¿sí? Esa es una forma de trabajar. Y además, tenemos otras piedras oscuras, protectoras, como la obsidiana, la turmalina. Sí, acá tengo, por ejemplo, una turmalina pulida. No, acá justo no tengo en bruto, pero esta es una turmalina pulida. Tengo una obsidiana chiquitita. Y pueden haber distintas piedras así oscuras. Esas piedras oscuras tú las vas a poner como limpiadoras del campo y protectoras. Entonces tú, por ejemplo, en tu casa puedes poner 2 turmalinas, unas en cada lado, y tú haces lo mismo. Las tomas 3 veces luz violeta, luz dorada, visualizas que sellan toda tu casa, todas las ventanas, todas las puertas, que hay una esfera de color dorado que protege tu casa, le pasas esa información a las turmalinas y entonces las pones en la entrada, ¿sí? Y esto cada cuánto se cambia, una vez al mes, ideal, en luna nueva, los dejas afuera con infusión de salvia, por ejemplo, tibia o fría, no caliente, o los descargas con humos, ¿cierto? Los limpias o los dejas, los pasas con un poquito de agua con sal, pero los vuelves a sacar rápidamente, los enjuagas y los vuelves a poner, y cuando los vuelves a poner, vuelves a programarlos, vuelves a abrir el campo cuántico, ¿sí? Vuelves a saumar el lugar, porque ese también es un punto. A veces pensamos que solamente hay que proteger la casa, pero en realidad tenemos que limpiar y después proteger, siempre. Entonces, puedes pasar un humo como esto, que es un poquito de romero y lavanda que yo recogí del jardín, y entonces voy prendiendo ese humo y lo paso por todas partes. Eso limpia el campo electromagnético y después pongo las piedras protectoras, armonizadoras, etc. ¿Sí? También puedo trabajar con puntas que dirijan la energía donde la energía se bloquea. ¿Sí? Y bueno, me podría alargar mucho. Vamos a ver qué más quieren preguntar por aquí. ¿Podemos ponerle cristales a los niños? Sí, pueden ponerle cristales a los niños, por supuesto. ¿Cuál es el cristal para potenciar la fertilidad? Miren, acá también hay, esa es una pregunta clásica que hacen, como ¿cuál es el cristal para X cosa? ¿No? Y ahí no hay una sola respuesta, porque no hay un cristal para la fertilidad. O sea, sí, hay muchos, me refiero, ¿sí? No hay uno solo, pero ¿desde dónde estoy diciendo que necesito algo para la fertilidad? Si el chakra, por ejemplo, que sería el chakra sexual, tiene poca potencia, puedo poner algo similar al color del chakra. Entonces, lo que usted tiene que hacer es buscar cerca de su casa los cristales que pueda conseguir que sean de color rojo o amarillo anaranjado, como estos jaspes,
y ponerlos directamente en su chakra sexual. Eso va a hacer que similar cure lo similar, que el color del chakra se potencie y se armonice. Eso es una cristaloterapia muy sencilla. Y además sería genial poder limpiar ese chakra, ¿sí? Por eso es que cuando yo les enseño la cristaloterapia, no es solamente poner cristales y ya está, sino que es limpiar, diagnosticar, meter cristales, sellar, ir avanzando por chakras por chakra. Nosotros trabajamos hasta con 20 chakras. Y entonces, ese cristal va a limpiar ese chakra y ese chakra va a poder funcionar de manera más óptima. Eso sí o sí. El punto es que la fertilidad es algo más amplio también. Quizás tiene que ver con ir a revisar cuál es el sistema de creencia, cuál es la limitación, cuál es el miedo que me perjudica a la hora de ir a fecundarme, en el fondo. Tiene que ver con hacer todo un proceso. Y no solamente ponerse el cristal, porque el cristal no es el fármaco alópata que va a ir a curar el síntoma, sino que va a ser tu ayudante que va a limpiar tu campo energético y eso te va a traer la emoción, el insight, el darte cuenta y entonces te vas a sanar. ¿Sí? ¿Qué más? Mm, limpiezas y recargas. En general los cristales que se pueden mojar los puedes limpiar con infusión de salvia officinalis fría. Los que no se pueden limpiar se sahuman. Todos los cristales se pueden cargar en luna llena, eso significa ni agua ni sal, solamente los cristales, que puedes hacer mandalas, de hecho, hacia la luna, siempre y cuando no haya eclipse. La obsidiana es para sanar los quistes ováricos, totalmente. Eh, se puede utilizar un prisma de obsidiana. El prisma de obsidiana depende de la forma en que sea. Imagínate que el lápiz de obsidiana, el efecto que tiene es puntual, dirige desde la punta, jala la energía desde la punta. En cambio, otras obsidianas que no sean lápiz, por ejemplo el disco, va a trabajar en un espectro amplio hacia los costados, ¿me entiendes? No es un efecto tan puntual, sino que hace esto. ¿Qué cristal recomendarías para poner cerca del router pensando en bloquear las radiaciones que emiten? Perfecto. Recomendaría un cuarzo ahumado, rutilado, programado para eso. ¿Qué piedra es esencial para andar trayendo encima? Depende de lo que tú sientas como afín. Sería bueno una amatista, que es buena para todos, que ayuda a transmitir la energía. Claro, para limpiar la confusión mental, mucho limpiar el plexo solar y el chakra ombligo. Entonces puedo utilizar ombliguera para que limpie desde el plexo solar y de esa manera limpiar la mente para abrirse a la abundancia. ¿Sí? Taquicardia. El jade es excelente para la taquicardia. Excelente. Entonces lo que se hace es que se pega directamente un jade de color verde, muy bueno el de Guatemala, el verde, que además entre Guatemala y México hay 40 tipos de jade, así que les digo eso, no les digo de todo, pero en el fondo el jade que sea verde y ojalá de Guatemala, si no de otro lugar del mundo, pero eso alivia mucho la taquicardia. Magia negra. Una magia negra. Uy, mira, con la magia negra te recomiendo que pidas ayuda, no solamente que te la hagas tú. Si es una magia negra que viene desde hace 15 años, no es sencillo de sacar, siempre tiene un origen atrás, entonces es importante ayudarse por otra persona que te pueda limpiar constantemente, que te pueda enseñar a limpiarte tú constantemente y a protegerte, empezar a poner más límites, empezar a hacer un proceso de ver de dónde viene esa magia y por qué me lograron enganchar en ese momento, porque tanto los ataques psíquicos, las magias, todo lo que tiene que ver con los ataques de un externo en el fondo, siempre tiene que ver con que yo estoy abriendo para que el otro me ataque.
Y no es que uno abra de forma consciente, uno abre porque está dolida, traumada, porque su energía está permeable, vulnerable. Entonces, si uno se va haciendo cargo, no es que ya uno se hizo cargo de todo, uno se va haciendo cargo de los temas que están disponibles a trabajar, la niña herida, la esposa dolida, etcétera. Los temas que están en lo concreto, y entonces cuando uno se va haciendo cargo, le vas quitando fuerza también a la magia, porque es un efecto ahí. Es como tú te sientes víctima de esa situación y entonces te posicionas en un lugar sin poder. Entonces sí, ayúdate con limpieza energética, ayúdate por otras personas, ve de dónde viene eso, ve en qué estabas tú un año antes de esa magia. A veces las magias vienen de otras vidas también. Por ejemplo, yo tenía un familiar, bueno, no, en realidad no es mi familia, era de la familia de mi esposo, ¿sí? Y esta persona no tenía trabajo hace 6 años en ese momento. Y él, él sabía que su ex le había hecho una magia negra. Y yo, como trabajo con todo esto, le hice una limpia a esta persona que había recibido la magia y que no tenía trabajo, que además se abrió a hacerse esa limpieza justamente porque no tenía trabajo. Y entonces lo que pasó fue que yo le hice la limpieza, todo el tema, y finalmente él encontró trabajo, y encontró un trabajo excelente y estuvo súper bueno. Pero yo me quedé con con energía que tenía que limpiar. Y entonces fui donde una maestra, que no es de cristales, sino que es de registros akáshicos, pero es excelente y que limpia la energía. Y yo fui a asistirme con ella para que ella me limpiara a mí y viéramos de dónde venía esto. Y entonces vimos que en otra vida yo ya había limpiado a esta persona y ya había habido una magia egipcia que era súper potente y que en esta vida necesitábamos volver a indagar en todo ese tema, ¿sí? Entonces, no escapemos, intentemos no escapar de los problemas, tanto físicos, energéticos, emocionales, intentemos ir a verlos, intentemos abrirle la puerta a la sombra, intentemos hacer un proceso, intentemos trabajar con cristales y con flores y vamos a ir viendo que todo tiene un sentido evolutivo, que estamos siendo guiadas en todo momento y que tenemos los recursos para salir adelante, ¿sí? Creo que ya llevamos un montón de rato acá. Deberíamos terminar. Soy terapeuta, pero me tienen prohibido trabajar en mí. ¿Cómo? No entendí. ¿Cómo te van a... quién te va a prohibir trabajar en ti? Tenía 17 años cuando pasó. Hay que seguir trabajando. Siempre hay que seguir trabajando. Bueno, a ver qué dice. Soporte, yo creo que ya estamos. Eh, No sé si alguien tiene una pregunta para terminar. Yo creo que hasta acá ya llevamos una hora en esta charla, en esta clase maestra. ¿Cómo cargar los cuarzos rosados en luna llena? Así nomás, po, sin agua, sin sal, así. Los cristales directo a la tierra, si puede ser en la tierra o bien puede ser en un plato y todos ordenados como en forma de mandala. Eso les encanta. Sí, esto se va a quedar en mi canal de YouTube. Ay, mira, justo era magia egipcia. ¿Viste que soy maga y que veo cositas? Curioso. Pero bueno, vamos a llegar hasta acá. A todo esto les quiero invitar que se suscriban a mi canal de YouTube si es que no están, si es que no están suscritos, que me sigan en mi Instagram que tiene el mismo nombre y
les quiero invitar al curso introductorio de cristaloterapia, en donde vas a aprender a trabajar con tu propia energía y vas a tener clases excelentes con un geólogo, conmigo, con mi compañero. Vas a aprender muchísimo y es la primera entrada a la formación de cristaloterapia para 20 chakras. Entonces tienes dos alternativas hoy en día: meterte al curso online de autotratamiento, en donde aprendes a trabajar contigo primero, te sanas, te ayudas a sanar, y después puedes tomar la formación, convalidar esos ramos, porque en realidad ese curso es la primera parte de la formación, convalidas ramos y sigues la formación, o puedes ir de una a tomar la formación, ¿sí? Cualquier cosa, yo estoy súper disponible, me pueden preguntar acerca de los cursos, lo tienen toda la información en la página web, y cualquier cosa nos escribe. Les mando un abrazo enorme, ha sido precioso poder encontrarnos y nos vemos muy pronto. Que tengan linda semana.